Entonces, ¿cómo va a quedar finalmente el nivel 1, el nivel 2? Entonces, cómo está perfectamente diseñado y graficado hasta en 3 dimensiones, cómo está hecho, ¿no? Nivel 1, cómo va a ir el nivel 2. Lindo, ¿eh? Entonces, el nivel 1, acá, cómo está distribuidos los blocks en el nivel 1 y cómo está distribuidos los blocks en el nivel 2. Y ambos blocks acá están superpuestos mediante la imagen en 3D, donde está perfectamente diseñado y escrito. Estas son las maravillas que nos dan los software. Entonces, de repente en un Mansign les está dando estas 3 dimensiones. O no sé, el AutoCAD es posible que también lo dé, no conozco, pero es posible. Pero más me inclino que todos estos diseños los están trabajando perfectamente en un Mansign. Entonces ya nos está dando una idea global de cómo se está organizando el trabajo minero, de cómo se va a ir explotando poco a poco las toneladas que van sumando del día a día para finalmente cumplir con un programa ya preestablecido. Entonces tenemos un plano idealizado según los software mineros. Costos de explotación. Entonces, ya una vez diseñado los programas de explotación, una vez obtenidos los parámetros técnicos con los cuales nos va a permitir el planeamiento, entonces ahora vamos a ver con qué costos. O sea, ¿qué cosa nos está diciendo? Nos está diciendo que hay que organizarse, hay que tener los parámetros, hay que tener los blocks y los niveles de explotación, pero hay que explotarlo no a cualquier costo, no como venga, no como quieras, sino nos está diciendo, vas a producir tantas cantidades de mineral de tal nivel, pero a este costo, ¿ok? Entonces, la cosa está más organizada y más comible, más cristiana, porque ya tienes todos los parámetros hechos. Entonces vas a producir, pero no vas a producir por producir, vas a producir, pero con este costo, con tantas dinamitas de explosivo, con tantas mechas de guía, con tantos kilos de anfo, con tantas horas de perforaciones, con tantas brocas. Ahí es lo lindo. Entonces no es producir por producir, es producir teniendo en cuenta los parámetros económicos. Y los parámetros económicos son costos. O sea, vas a producir con este costo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice acá? Costos de explotación. El costo de poner una tonelada en la trituradora primaria es de $0.923. Por lo tanto, en total de la tonelada que vas a producir, vas a gastar $510.336. Hasta el centavo te lo están sacando. Entonces quiere decir que ahora sí tienes que ajustar. Tienes que saber exactamente cuántos kilos de explosivo vas a utilizar por taladro. Porque un kilo de más ya está incidiendo en los costos y ya estás volando. Te están poniendo 0.923, o sea, al centavo. Ni siquiera te redondean al 1, al dólar. Te están redondeando al centavo. Entonces quiere decir que de los kilos tienes que cuidar hasta el gramo. Un gramo de más, ya estás volando en los costos. Entonces tienes que parametrar exactamente las cosas. Por eso dice, el índice de explosivos, $0.613 por tonelada. El índice diésel de extracción, $0.176 por tonelada. El índice diésel de perforación, $0.013 por tonelada. El índice de mantenimiento y de extracción, $0.081 por tonelada. El índice de mantenimiento por perforación, $0.041 por tonelada. Entonces ya te están parametrando acá. Ya te están diciendo, vas a gastar tanto de diésel, pero con esto vas a obtener tantas toneladas en tanto tiempo. Si te pasas de ese tiempo, entonces vas a utilizar más diésel. Por lo tanto, ya estás gastando más. Entonces tienes que estar perfectamente organizado para que sepas en qué momento entra a trabajar la perforadora y en qué momento va a terminar. Porque si no, ya estás volando. Así te demores 5 minutos, ya estás volando en el costo. Ese es el kit de la situación. Esa es la esencia del trabajo minero. Es el control riguroso y es el cumplimiento riguroso de los planeamientos. Área a ser destapada. Está el plano, la parte inferior, la zona mineralizada. La parte superior en azul, la sobrecarga.
Esta sobrecarga es lo que se llama en algunos sitios el topsoil, o a veces en otros va a constituir simplemente una sobrecarga de material sedimentario acarreado de alguna parte, ¿no? Sea como fuere, entonces hay que sacar esta sobrecarga. Para sacar esta sobrecarga, entonces primero hay que dimensionarla. Entonces tienes que venir con los topógrafos a hacer un plano acá para dimensionar y ver cuánto volumen tienes de sobrecarga y cuánto volumen vas a moverlo. Entonces con esos volúmenes tú vas a dimensionar las máquinas que vas a utilizar. ¿Qué tipo de máquinas? Un bulldozer, excavadoras, cargadores frontales nada más, no sé. Y los vehículos. Pero también necesitas conocer el otro parámetro. Es decir, esta sobrecarga la vas a remover de acá, correcto. Pero, ¿a dónde lo vas a llevar? ¿Lo vas a botar al río, a la quebrada? No, señor. Tienes que acondicionar unas áreas especiales donde vas a acumular este material de sobrecarga. Esas áreas especiales tienen que estar dimensionadas de acuerdo a los volúmenes que vas a mover acá. Además, esas áreas tienen que estar impermeabilizadas. Tienen que estar con arcilla compactada. Tienes que ponerla así, traer un rodillo que lo compacte. Luego vas a poner geomembrana. Luego vas a hacer acequias laterales. Recién en esas condiciones es que tú vas a empezar a mover tu sobrecarga. Y para esto vas a dimensionar también, porque no te vas a llenar de vehículos. Y después van a estar en la cola y como no van a trabajar, te van a cobrar stand-by. Entonces también tienes que ir cuidando tus costos. Una vez que ya has levantado la sobrecarga, entonces ya te va a quedar el mineral aquí adentro. Entonces vamos viendo cómo va a ir esta limpieza acá y finalmente cómo va a quedar acá el mineral, ¿cierto? Entonces toda esta sobrecarga en azul tiene que retirarse. Entonces zona a ser destapada. En algunas minas a esta operación le llaman el desbroce. Y el desbroce ya está considerado dentro de las operaciones mineras. Entonces toda la máquina y la gente que trabaja en este tipo de actividad prácticamente ya está involucrada, está inmersa dentro de las operaciones mineras. Y por lo tanto la legislación ya ampara a este tipo de trabajo. Diseño de estabilidad de taludes. Entonces los taludes actuales, 80 grados. Talud de banco, 65 grados. Altura de banco, 12 metros. Bermas, 6 metros. Talud final, 46 grados. 46 grados, casi la mitad del talud de banco. Intervalo de niveles, desde el 2885 hasta el 2928 metros sobre el nivel del mar. Volumen de estéril por evacuar, 72.172 metros cúbicos. Toneladas a ser evacuadas, 198.472. Gasto total, $51 por tonelada. Entonces ya se está dando los parámetros. Esos parámetros han sido obtenidos del estudio geomecánico, del estudio geológico, de diversos factores como meteorología, climas, etc. Entonces ya tenemos esos parámetros de las bermas, de los bancos, para tener el ángulo de talud final. Luego ya hemos hecho con la topografía cuánto de volumen de estéril vamos a evacuar. Y lógicamente tenemos las toneladas a ser evacuadas. Entonces fácilmente podemos tener una relación estéril a mineral, que va a ser bastante ventajoso porque mucho más van a ser las toneladas a mover que los estériles. Entonces, diseño final de explotación de la cantera. Así tiene que quedar. Entonces, diseño final con diseño de estabilización de taludes en la cresta superior de la cantera. Entonces, acá, diseño final de explotación de la cantera. Entonces, ok, el sistema de banqueo, acá estamos, en el sistema de banqueo. Pero no es suficiente. Estamos viendo que no es suficiente. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que estabilizar los taludes en las crestas, o sea, en las partes superiores también. Acá, en los estériles. Porque si no, este estéril que está en una pendiente casi vertical, pues va a colapsar, se va a caer encima de los bancos acá. En cambio aquí, ya hay que empezar a corregir estos taludes para darle la estabilidad desde la parte superior total hasta la parte inferior. En estas condiciones sí ya podemos revegetar, o sea, ya podemos hacer el sistema de andenería, protegiendo con topsoil, con cal, con algo de carbón. Entonces vamos a evitar que ingrese aguas de lluvia. Y si evitemos
Si evitamos que ingrese el agua de lluvia, entonces ya no va a oxidar el sulfuro remanente. Y si ya no oxida el sulfuro remanente, entonces ya no se va a generar aguas ácidas. Esa es parte también del manejo ambiental en el momento del cierre de las operaciones, ¿no? Y eso también debe estar considerado en el presupuesto del plan de cierre. Modelo digital del terreno, MDT, de la cantera en su estado actual. Con ayuda de la computadora, nosotros podemos ir diseñando, ¿no? Modelo digital del terreno de la cantera en su estado actual. En la parte inferior tenemos un modelo digital del terreno, del diseño final y estabilización de taludes en la cresta superior de la cantera. Entonces, estado actual antes de trabajar. Diseño final después de terminado el yacimiento. Entonces, todo perfecto, todo bien. Lo único que falta es que realmente se cumpla con lo que se está pensando hacer. Nada más, eso es lo único que queremos, que se cumpla. Todo lo que se ha plasmado en el estudio de impacto ambiental y todo lo que se ha plasmado en el plan de cierre, lo único que queremos es que se cumpla. Y que se cumpla tal como está escrito y si es posible mejorar. Pero no dejar a medias ese trabajo, porque al final va a redundar negativamente en las comunidades que le brindaron con los brazos abiertos la oportunidad de hacer el trabajo minero. Entonces, metodología de diseño y planificación minera. Primero, recopilación de información. Para eso es la geología y para eso son los parámetros ambientales. Con estos dos datos, entonces, hacemos el cálculo de las reservas. Entonces, ya hemos dicho, ojo, que no solamente es para la calificación de reservas, no solamente es el trabajo técnico económico, sino que también hay que considerar las variables sociales ambientales. Si uno de los dos falla, pues ese proyecto se cayó. Para que exista la viabilidad del proyecto, entonces tenemos que tener la parte técnica económica, que es la geología, y la parte social ambiental. Con ambos de la mano, entonces recién es que se le va a dar la viabilidad a ese proyecto. Para el cálculo de reservas, entonces tenemos acá los parámetros geométricos, o sea, cuál es la geometría de ese yacimiento. Los parámetros geomecánicos, o sea, el tipo de roca, su calificación del macizo. Los parámetros operativos, o sea, como estamos conversando, no vamos a producir como sea, vamos a producir bien y con tal costo. Entonces, en esos costos es que recién vamos a ver la rentabilidad de los proyectos y los parámetros ambientales sociales. Entonces, con todo esto hacemos el diseño final. Con el diseño final, entonces vamos a la planificación minera. Para hacer la planificación minera nos vamos a apoyar de los software vigentes para digitalizar y eso nos va a permitir una mejor visión, un mejor contexto, un mejor panorama de lo que vamos a hacer realmente. Entonces, factores de seguridad, perforación, voladura, diseño de pistas, análisis de estabilidades, límites finales de la explotación. Entonces, con los límites finales de la explotación ya vamos a delimitar nuestro yacimiento. Ya sabemos las dos dimensiones en área, tenemos la profundidad, o sea, la potencia que nos da la tercera dimensión. Con todo esto, entonces nosotros vamos ya a arrancar el trabajo en sí. Planificación y control de la producción. Entonces, todo lo que hemos visto ya en los planos, en lo que hemos visto en 3D, visualizados en los software, todo esto, entonces lo vamos a plasmar en histogramas. El histograma nos va a dar ya una información gráfica de cómo vamos a organizar. Estos histogramas más o menos están con los sistemas de programación lineal o simplemente unos diagramas de Gantt. Entonces los diagramas de Gantt son los que nos van a ayudar a visualizar aquí, porque son diagramas de doble entrada, ¿no? Unos datos en la horizontal y otros datos en la vertical para ir viendo en tiempos y cantidades cómo vamos a ir manejando los ritmos, ¿no? De tal manera que si comenzamos con bajo, cómo vamos a ir levantando, cuál va a ser el mes pico y de ahí cuál va a ser nuestros ritmos de producción hasta el final, donde ya vamos a cerrar las operaciones. Entonces, ejemplos de explotación con coeficiente descendente. Entonces tenemos los taludes y tenemos la organización de las explotaciones en niveles. Nivel 1,
nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7. Entonces el talud final viene a ser este ángulo de aquí, con respecto a la vertical, ¿no? Entonces tenemos acá un ángulo recto y el talud final va a ser la hipotenusa. ¿Eso qué nos va a permitir? En cada nivel extraer todo el estéril y mineral dentro del límite de explotación. Amplio espacio para trabajo de equipos de concentración, de equipos trabajando en el mismo nivel. Accesibilidad al mineral del banco siguiente. Escasa dilución mineral. Necesidad de menor número de equipos mineros en las últimas etapas de explotación del yacimiento. Entonces, primero empezamos agresivamente. Incluso hasta podemos trabajar simultáneamente varios frentes y con varias máquinas y equipos. Pero conforme vamos profundizando, entonces hay que tener más cuidado. Ya como es más distante, los ritmos de producción van a ir disminuyendo. Y si van a ir disminuyendo, entonces lógicamente tenemos que ir disminuyendo también los equipos. Para esto tenemos esta técnica del cono flotante, ejemplo de optimización económica con el cono flotante. Cono flotante, entonces nos da, vamos a dilucidar bloques. Entonces, valor del bloque, menos 1, menos 1, menos 1, más 1, ¿no? Entonces, acá son los valores de los bloques según leyes. Entonces, matriz de bloques para el ejemplo, 9.1, que lo tenemos en el diagrama anterior. Entonces, ¿cómo vamos moviendo el bloque? Primer cono para el ejemplo, ¿no? Entonces, vamos moviendo un bloque acá. Este bloque es diferente a todos los que están a su costado porque este tiene mayor valor. Entonces, vamos moviendo el bloque. ¿Y qué va a ocurrir con el bloque flotante? Entonces, ejemplo de optimización económica en el cono flotante. En el segundo cono, para el mismo ejemplo, entonces valor del bloque, entonces ya vamos organizando otros bloques, ¿no? Este bloque 4, entonces puede fácilmente compensar estos menores valores. Entonces aquí ya vamos organizando en bloques acá. Este mayor valor de este bloque, entonces puede ir compensando estos números aquí, ¿no? Y estos vamos separándolos a un costado. Entonces, los conos flotantes nos van sirviendo para ir discriminando cómo vamos a organizar finalmente nuestro sistema de banqueos. Ejemplo de cálculo de la ley crítica del CATOP. Entonces este es un segundo ejemplo porque ya otro ejemplo vimos diapositivas anteriores. Entonces acá está el yacimiento de cobre con varios contenidos de metal, porcentaje de cobre. Cada bloque tiene 1.000.000 de toneladas de minerales. Entonces este es el yacimiento organizado en bloques. Cada bloque y cada número de estos es la ley que tiene cada bloque. Según estudios de rentabilidad se tiene estos parámetros aquí. Costo de explotación en dólares por tonelada 2.0. Costo de procesamiento mineral, dólar por tonelada 4.0. Costos de fundición en dólares por tonelada de cobre fundido 600. Costo de refinación en dólares por tonelada de cobre refinado 250. Recuperación del proceso metalúrgico 90%. Precio de venta del cobre 2.000. Entonces tenemos ya los parámetros económicos y técnicos. Tenemos las preguntas que hay que resolver teniendo en cuenta estos datos. Tonelaje total y utilidad minando todo el yacimiento. 2. ¿Cuál es la ley media y ley crítica? 3. ¿Cuáles son las reservas sobre la ley crítica? 4. Nueva ley media de esas reservas. ¿A cuánto aumentaría la utilidad explotando el yacimiento sobre la ley crítica? Ley de cabeza en cantera. Entonces todos estos datos, estas preguntas, se pueden resolver utilizando estos datos, que son los datos técnicos, más estos datos que están acá en los blogs. Entonces tenemos las respuestas. Tonelaje, 30 millones de toneladas. La ley media, 1.34. La ley crítica, 0.58%. Bloques menores a 0.58. 6. Tonelaje en esos bloques. 6 bloques por 1.0 millones de toneladas, 6 millones de toneladas. Tonelaje sobre la ley crítica, 24 millones. Ley media con el nuevo tonelaje, 1.58. Nueva utilidad explotando sobre la ley crítica, 248 millones de dólares. Entonces, ley de cabeza en la cantera, 0.39% en cobre. Entonces, estas son las respuestas que nos plantea estas preguntas. Entonces, con estas respuestas hemos satisfecho todo el tema de esas preguntas. Ejemplo de límites de explotación con coeficiente de destape constante. Sección transversal a través de nacimiento hipotético de cobre. Entonces, esta es la sección transversal. Estos son los bloques que está organizado el yacimiento, cada uno de esos bloques con sus respectivas leyes. Esta es la superficie. Entonces, a 100 metros un nivel, a 200 metros el segundo nivel, a 300 metros el tercer nivel, a 400, 500 metros. Entonces está cada
100 metros, ¿no? Después nos dice que se va a profundizar por año 50 metros. Por año son 50 metros, o sea, la mitad de cada uno de estos. El precio del cobre está en $2.500 la tonelada. El costo de mina es de $2.0 por tonelada de roca. El costo de planta es de $4.0 tonelada mineral. La refinación y fundición son $850 por tonelada de cobre refinado. La recuperación metalúrgica es 90%. Entonces, estos datos ya son datos que se han obtenido en la práctica, en la realidad. Y también los precios son constantes, las recuperaciones ya se saben en las pruebas metalúrgicas o en el proceso en sí de la metalurgia. Entonces, acá tenemos los bloques ya con sus leyes respectivas. Entonces, profundización 50 metros por año en el yacimiento hipotético de cobre. Todos los yacimientos son organizados según blocks y cada bloque se le asigna un valor. Este valor es la ley media de cada bloque y como es sección vertical, entonces se le está asumiendo determinada profundidad. Pero para estas profundidades dice que se va a explotar 50 metros por año, o sea, cada mitad de esto un año. 100 metros son 2 años que se va a ir profundizando acá. De igual manera, la profundidad máxima va a ser de 350 metros en el año 7. Utilidad por cada año de tonelada explotada. Entonces sigue organizándose las cosas en bloques y cada uno de ellos con sus leyes correspondientes. Flujo de caja para cada año y para cada profundización de las canteras. Entonces en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3, en la fase 4, en la fase 5, en la fase 6 y en la fase 7, ¿no? Entonces cada uno de estos perfectamente controlado, organizado y planificado para llegar acá.